Hola amigos de Conecta TV, soy el alquimista. El tema de hoy es: ¿existieron los gigantes? Es una de las preguntas más inquietantes del género humano y hay relatos que aseguran que alguna vez la Tierra estuvo poblada por seres de dimensiones enormes. Como siempre, la ficción también dio cuenta de este interrogante. Jonathan Swift, Oscar Wilde y J.K. Rowling imaginaron personajes extrañables con estas características. Esta nota ofrece un repaso de las teorías sobre el tema, desde las más legendarias hasta las más científicas. Siempre hay un mito fundacional. En este caso surge en Epopeya de Gilgamesh, 2500 años antes de Cristo, la obra épica más antigua conocida, de origen sumerio, que narra la historia de este rey gigante. En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putaña, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses. Y más. Muchos más. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer: por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nepilim, en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas es la de los patagones. Estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, año 1510, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande, que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones, por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia, claro. Sin embargo, otras aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Primaleón, 1512, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, por ejemplo, escribió en su Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios que ocuparon parte de México y llegaron hasta Potosí, eran gigantes, que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos lechugas. Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito, 1789, que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes, y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas. Para Luis Borrero, licenciado en antropología, investigador del CONICET y uno de los científicos más respetados del país con respecto a excavaciones en la Patagonia, no existen evidencias de una raza de gigantes en esta región. Más allá de los mitos y bitácoras de viaje, los gigantes están presentes en la literatura, aunque, generalmente, a través de historias pensadas para niños. Existen muchos relatos clásicos, como Jack y las habichuelas mágicas, que si bien tiene varias versiones, todas tienen en común que al ser plantadas crecen hasta el castillo de un gigante. Otra similar, Jack el cazagigantes, llevadas al cine por Bryan Singer en 2013. Quizá el autor que más ficcionalizó el tema fue François Rabelais, escritor francés del siglo XVI, quien en 5 libros realizó una sátira lasciva sobre Gargantúa y Pintagruel, padre e hijo, respectivamente, aunque el tamaño de los personajes varía según la necesidad de la trama. Los viajes de Gulliver, novela publicada en 1726, bajo el heterónimo de Lemuel Gulliver, es una de las obras más representativas del irlandés Jonathan Swift. En este clásico, Gulliver primero llega a Lilliput, donde él es visto como gigante, para luego seguir su travesía a Brandywine, donde se encuentra seres de estatura inconmensurable. Otras historias donde los niños vuelven a escena son en El gigante egoísta, 1888, cuento de Oscar Wilde, y El gran gigante bonachón, 1982, Roald Dahl. Y más acá en el tiempo se encuentra Rubeus Hagrid, dentro del universo de Harry Potter, 1997, creado por J.K. Rowling. Y más. Muchísimos más. Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias iniciáticas involucra a George Washington, cuando todavía era general de la corona británica, durante la Guerra Franco-India, 1754 a 1763.
De acuerdo al libro Historic Haunts of Winchester, Encantos históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudon, para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes, que eran muy comunes. Cuando cavaban para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos, que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe documentación de que Abraham Lincoln, otra figura emblemática del país norteamericano, nombró la presencia de gigantes en la zona, durante una visita a las cataratas del Niágara, cuando aún era congresista, cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces, el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han apreciado el Niágara, como nosotros lo hacemos ahora. Los periódicos de la época también reflejaron en sus páginas este extraño fenómeno. Desde los más grandes como The New York Times a pequeñas publicaciones de ciudades en desarrollo o hasta pueblos, publicaron relatos e historias sobre excavaciones y descubrimientos. El Evening Star, Washington, en 1893, The Worthington Advance, 1897, Barton Country Democrat, 1897, The Washington Post, 1910, Arizona Journal-Miner, 1911, St. Petersburg Daily Times, 1914, Evening Independent, Florida, 1925, y el Pittsburgh Press, 1932. Estos son solo algunos de los periódicos que realizaron reportes sobre desentierros gigantescos. Existen también reportes de personas con una altura lejos de la media en Reino Unido, Nueva Zelanda, Turquía, Francia, Italia, India, Georgia, aunque ninguno acreditado por científicos a posteriori, en otros, como el caso del gigante de Cardiff, que se descubrió que era un engaño de George Huey, un empresario del tabaco creacionista, para dar credibilidad a las citas bíblicas sobre gigantes. Uno de los últimos descubrimientos procede de China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaba los 1,9 metros. Si bien en Occidente el tamaño no sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 centímetros y hace 2 siglos, los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos. Fan Wei, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, explicó entonces: hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos. Las excavaciones fueron realizadas cerca de la localidad de Jinan, al este del país, en 2016, donde habitó la civilización neolítica Longsan, quienes vivieron allí hace 5000 años. Amigos, este fue El Alquimista, no se olviden de suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo.